En la madrugada del 4 de mayo de 1982, solo 2 días después del hundimiento del Ara Belgrano, 10 aviones de combate Mirage M5P y un L-100, pertenecientes a la Fuerza Armada del Perú, alzaron vuelo desde la base de La Joya. Poco después, se sumaron equipamiento y armamento como tanques de combustible, bombas, municiones y misiles. El destino: Argentina. La razón: ayudar al país vecino en la Guerra de Malvinas. Esta operación militar fue altamente secreta. Ni siquiera las familias de los pilotos sabían que estaban volando hacia tierras argentinas y que hasta incluso podrían encontrarse luchando en un conflicto bélico armado como el que se desenvolvía en las islas del Atlántico Sur. Al mismo tiempo, las aeronaves volaron a una altura extrema para evitar los radares de Chile y Bolivia. Estas precauciones fueron absolutamente necesarias, dado que de haber salido a la luz la intervención peruana, estos se verían involucrados en el conflicto y es posible que Gran Bretaña les hubiera declarado la guerra. Pero ¿cómo fue el vuelo secreto de los pilotos peruanos para ayudar a Argentina en la contienda contra los británicos? ¿Llegaron ellos o sus armas a participar del combate? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la participación de Perú durante la Guerra de Malvinas. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Luego de la conquista argentina de las Islas Malvinas en la Operación Rosario, varias misiones diplomáticas intentaron resolver el conflicto pacíficamente y evitar que la guerra estalle. A pesar de los intentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Gobierno Federal de los Estados Unidos, la Operación Corporate, lanzada por el Reino Unido para recapturar los archipiélagos, se puso en marcha rápidamente y el 30 de abril se dispuso la famosa Zona de Exclusión Total. El 1 de mayo comenzaron los combates en Malvinas, formalizando el fracaso de las negociaciones diplomáticas. Sin embargo, el presidente del Perú de ese momento, Fernando Belaúnde Terry, realizó una nueva propuesta de paz para el 2 de mayo, intentando detener la explosión de la guerra antes de que sea demasiado tarde. Esta propuesta exigía el cese inmediato de hostilidades y la retirada de las fuerzas de ambos países, para que representantes ajenos a las dos partes administren temporalmente las islas, mientras se llegaba a un acuerdo definitivo sobre la soberanía de forma pacífica y diplomática. Se cree que el gobierno de facto argentino estaba dispuesto a aceptar ese trato, pero ya era demasiado tarde. Ese mismo día, a las 17 horas, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió el crucero Ara General Belgrano, causando la muerte de 323 argentinos. Las esperanzas de una solución pacífica se esfumaron en ese mismo instante. Si bien el gobierno británico se justificó sosteniendo que la propuesta de paz peruana llegó a Londres luego de aprobar el ataque al buque argentino, ya no había vuelta atrás. La guerra había estallado. Desde el comienzo de las hostilidades, o incluso desde antes, la superioridad militar británica era evidente. Esto se veía en todas las ramas del ejército, pero la principal preocupación de las autoridades argentinas eran los famosos Sea Harrier. Estos aviones de despegue y aterrizaje vertical eran en el momento las naves más poderosas y modernas del mundo, infinitamente superiores a la flota argentina, conformada por aeronaves más viejas, muchas de las cuales no se encontraban en estado óptimo. A pesar del brillante accionar heroico de los pilotos argentinos, quienes lograron hundir 7 buques enemigos a lo largo del conflicto, estos temían los enfrentamientos aéreos con los Sea Harrier, a los cuales llamaban Muerte Negra. Los altos mandos argentinos sabían que para sostener la guerra necesitaban modernizar su flota y rápido. Si bien varios superetendard franceses habían sido encargados con anterioridad, solo 5 habían llegado en 1982. Necesitaban más. Sin muchas opciones, Argentina pidió ayuda a uno de los únicos países del continente que se mostraba dispuesto a ayudarla: Perú. La respuesta del gobierno de Belaúnde Terry fue positiva. Sin embargo, esta ayuda debía ser realizada de forma cuidadosa, para no involucrar a su país directamente en una guerra contra una potencia mundial. Con eso en mente, se dejaron 2 condiciones fundamentales en claro.
La ayuda no incluiría a los aviones de combate Sukhoi soviéticos, dado que ningún otro país de la región los tenía, y tampoco unidades navales, ya que éstas serían detectadas por Chile, cuyo gobierno de facto era aliado de Gran Bretaña. Rápidamente se acordó que 10 Mirage M5P de la Fuerza Aérea del Perú pelearían junto a las naves argentinas. Estas eran aeronaves de combate con mayor autonomía de vuelo, ideales para atacar objetivos marítimos con sus misiles Nord AS-30 y con sus temibles cañones que disparaban balas con cabezas explosivas de 20 milímetros. A pesar de que habían llegado a Perú en 1968, estas estaban en perfectas condiciones, ya que no contaban con muchas horas de vuelo. Los Mirage serían acompañados por una nave madrina, un L-100, similar a los Hércules, que llevaría a los técnicos y mecánicos de aviación peruanos, además de equipos de mantenimiento. Finalmente, la madrugada del 4 de mayo, estas partieron de La Joya en Arequipa hacia la base argentina en Tandil. Varias precauciones se tomaron para mantener la operación secreta. Por un lado, la insignia, bandera y matrícula peruana de cada una de las aeronaves fue reemplazada por los emblemas celeste y blanco argentinos. Por otro lado, hasta llegar a la escala pactada en Jujuy, los aviones debieron volar por encima de los 33.000 pies de altura, a una velocidad promedio de 800 a 900 km por hora, en un riesgoso vuelo silencioso con los equipos de radio apagados, de forma de evitar ser detectados por radares bolivianos y especialmente chilenos. Al llegar a Tandil, los pilotos peruanos fueron recibidos alegremente por sus pares argentinos, quienes entendieron el sacrificio y el riesgo que estos tomaban solo al estar ahí. Eso no fue todo, ya que poco después Perú también mandó tanques de combustible que resultaron fundamentales para la Fuerza Aérea Argentina, además de munición, bombas y especialmente 30 misiles AS-30 aire-tierra. Incluso compraron repuestos para aviones argentinos en Israel, aliado de Estados Unidos y por consiguiente de Gran Bretaña, que no se los hubiese vendido directamente a Argentina. De la misma forma intentaron adquirir misiles Exocet para los superetendar argentinos, los cuales habían logrado hundir el destructor británico HMS Sheffield el mismo 4 de mayo. Sin embargo, estos fueron retenidos en puertos franceses debido a la correcta sospecha de que no serían realmente para los compradores peruanos, sino para Argentina. Los pilotos y técnicos de Perú capacitaron a sus colegas argentinos sobre el uso de las aeronaves y de los misiles durante varios días. Cuando esta capacitación terminó y los M5P se encontraban listos para entrar en combate, la guerra ya estaba terminando. Finalmente, estos no fueron usados. En cuanto a los misiles, hay distintas fuentes que aseguran que tampoco se utilizaron y que si lo fueron, fue con poca suerte, dado la falta de instrucción práctica. De cualquier manera, Argentina se rindió el 14 de junio y la Guerra de Malvinas terminó. A pesar de que los M5P no llegaron a volar sobre las islas, la solidaridad y el apoyo de Perú durante el conflicto no fueron olvidados por el pueblo argentino y en 2019 los militares peruanos participantes de la secreta operación resultaron condecorados en la Embajada de Argentina por su compromiso y valentía. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Perú corrió un riesgo demasiado grande para asistir a Argentina? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.